Mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos al culto de jóvenes. Quiero que me acompañen ustedes, por favor, y abra su Biblia en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 en el versículo 1. Le damos la bienvenida a cada uno de los que se conectan. Es un privilegio estar con ustedes, de poder compartir con ustedes esta noche, y ya se irán a ir conectándose. Acompáñeme usted con la palabra. Mateo capítulo 25, dice la palabra del Señor así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, en el nombre de Jesús oramos, dándote gracias, Señor, por tu palabra, dándote gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites compartir con tu iglesia joven, Señor. Oramos, Señor, para que sea una palabra desafiante para ellos, Señor. Que no sea yo hablando, Señor, sino tu palabra hablándole, Señor, a estos jóvenes hermosos. Que sea de tu corazón a su corazón, Señor. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, y te daremos la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir esta enseñanza con todos ustedes, dándoles al Señor gracias porque estamos por este medio, estamos transmitiendo ahí el culto de jóvenes, y hoy día cumplimos 83 días de cuarentena, de confinamiento, y el Señor ha permitido de que podamos este día poder compartir una palabra, y aquí estamos viendo y estudiando esta linda enseñanza donde el Señor Jesús empieza a enseñar por medio de la parábola. Las parábolas son un relato sencillo tomado de la vida diaria, de la vida cotidiana, para enseñar una verdad sobre el reino de los cielos. Entonces aquí nosotros estamos viendo que el Señor sacaba ilustraciones de la vida diaria y hablaba con palabras sencillas que hasta un pequeño podría entender la profundidad, lo hermoso y lo sencillo que el Señor quería enseñar a su pueblo, ¿verdad? Yo hoy día quiero compartir con ustedes esta enseñanza que el Señor puso en mi corazón para podérselas compartir a ustedes, y quiero decirle que esta parábola, donde el Señor Jesús nos revela, nos advierte de la importancia que tiene de que nosotros podamos velar día a día, constantemente, de poder tener una relación con nuestro Padre Celestial. La vida que nosotros tenemos como cristianos no es una religión, es una relación íntima con el único Dios vivo, con el Príncipe de Paz, con el Todopoderoso, que nosotros en esta enseñanza podemos, por medio de la parábola, evaluar y pesar nuestras vidas
Eso nos expone a que nosotros podamos decir qué función estamos cumpliendo en estos tiempos difíciles, de decir cómo está mi vida cristiana. ¿Está con ese aceite? ¿Estamos preparados para las bodas? ¿Estamos listos para cuando el Señor venga? Estoy seguro, mis amados hermanos, que este tiempo de pausa que nos ha obligado a todo el mundo estar ahí en casa, meditando y pensando, creo verdaderamente que es un tiempo de acercarse al Señor, acercarse y decir que para muchos de repente le he puesto como tardanza poder decir, bueno, yo estoy preparado, yo estoy listo para cuando el Señor venga, para cuando el Señor llame, ¿verdad? Eso nos confronta la palabra y nos confronta esta parábola para decir cómo está nuestra vida como jóvenes. Acompáñenme, veamos lo protagonista de esta parábola. Habla del esposo, en griego numpios, que representa el novio. El novio es el Señor Jesús, ¿verdad? Habla de dos grupos, las vírgenes prudentes, que son esos verdaderos creyentes, los que tienen la salvación y creen verdaderamente en el Señor Jesús, que han vivido una vida conforme a lo que la palabra del Señor enseña. Hay también el grupo de las vírgenes que muestra la palabra que se llaman insensatas, ¿verdad? Son aquellas vírgenes que de repente van a la iglesia, de repente tienen conocimiento, pero profesan que el Señor es su Señor, mas no cumplen con lo que dice la palabra del Señor. No están haciendo la voluntad del Padre, no están respetando los conceptos y los preceptos que muestra la palabra, ¿verdad? Mire que aquí muestran dos grupos, dice que las 10 tenían la lámpara, ¿verdad? Mas dice la palabra del Señor, relata que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 verdaderamente eran aquellas que tenían el aceite de la presencia del Espíritu Santo, y dice que las otras 5 se habían descuidado, ¿verdad? Mire algo muy importante, no porque nosotros vayamos a la iglesia nos hace a nosotros salvos ni aceptos delante del Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? No porque nosotros decimos, sí, yo creo en Dios, eso nos permite que nos hace aceptos, ¿verdad? Porque fíjate, y es una palabra muy dura, hasta los demonios creen y tiemblan, dice. Por eso la palabra del Señor está enfatizando y diciendo de que nosotros debemos vivir pegados a la vid verdadera, lo dice Juan capítulo 15, ¿verdad? Que nosotros debemos estar conectados para que fluya esa savia, para que fluya el Espíritu Santo en nosotros. Dice la palabra del Señor que, y es lo que hemos estado aprendiendo en los anteriores cultos de jóvenes, ¿verdad? Que nos estaba enseñando nuestro pastor, dice, arrepentíos y convertíos. Esta es la base, esta es la esencia de todo joven cristiano tiene que tener para semejarse más a Cristo y para entrar en el reino de los cielos. Recordemos que arrepentido significa tener un cambio de actitud, aceptar a nuestro Dios y vivir una vida, como le decía ese Dios a Abraham, vive delante de mí y sé perfecto, ¿verdad? Mire que dice que nosotros tenemos que ir perfeccionándonos día a día y nos perfeccionamos más cuando estamos más cerca de Dios. Dice que convertidos es adoptar, asimilar, aceptar esa disciplina que dice y que enseña la palabra del Señor. Es obedecer a sus conceptos, sus preceptos, sus reglas que están en la palabra de Dios, que es la Biblia. Cuando habla de la lámpara, en esta parábola está diciendo que esta es nuestra lámpara, porque dice el salmista que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor, los conceptos que están acá, los preceptos que están acá, son lo que alumbrará mi vida como un joven cristiano, ¿verdad? Lo que dice la palabra, yo tengo que
tiene que verse en mí. Eso será un arrepentido y un convertido verdaderamente que me hacen de que yo pueda ser una persona del reino de los cielos. El aceite es la permanencia de la fe. El aceite significa que yo estoy lleno de la presencia de Dios. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Y es ese Espíritu Santo el que nos mantiene despiertos, el que nos mantiene activos para poder discernir de lo que está bien y de lo que está mal. Por eso es importante que la palabra sea nuestra lumbrera y que la presencia de Dios en nuestras vidas refleje que somos verdaderamente hijos de Dios, que somos de estas vírgenes que muestra la parábola prudente, que estamos siempre atentos y permanentes, siempre pegados a poder nosotros hacer la voluntad de Dios. Versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante, dice, ¿verdad? Cristo está usando esta comparación para decir que existían dos tipos de grupos, las prudentes y las insensatas. Dice que todas aquí con su aceite parecía que estaban, pero no todas ellas estaban con lo necesario, con lo suficiente, esperando al novio, ¿verdad? Dice, tomando sus lámparas, salieron a recibirlos al esposo. Todas salieron a recibirlo. Aparentemente, todas tenían aceite. Yo creo que ellas se prepararon. Yo creo que ellas estaban listas ahí, las 10 que fueron de repente hasta el mismo salón de belleza, no sé, pues, ¿no? Se pusieron sus pestañitas postizas, se hicieron sus rulos, se alistaron, se vistieron hermosas. Las 10 parecían estar preparadas, pero dice la palabra del Señor que 5 fueron prudentes y 5 eran insensatas. Mire que la palabra prudente en griego es pronesi, que es tener entendimiento. Denota que tiene que tener una sabiduría. Se traduce también como sensatez, como cordura, que estaban ellas atentas, dispuestas, estaban listas, dice, ¿no? La palabra del Señor también muestra de que habían 5 que eran insensatas. La palabra del Señor, cuando está mostrando esta situación, insensatas, ese es sin, entonces eran sin entendimiento, no eran precavidas, no estuvieron listas, ¿verdad? Entonces esas insensatas se caracterizan porque no llevaban aceite en sus lámparas. En Mateo 21 al 23 dice, cuidado, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Cuidado con esa palabra. Lo que quiere decir es que conozcamos nosotros que el reino de los cielos es estar atento, estar velante, ser vigilante constantemente para que llegue el día y nosotros como jóvenes estar listos, estar preparados, no negociar como Daniel que no negoció, como sus amigos, como Sadrach, Mesach y Abednego que dijeron, nosotros no nos vamos a contaminar con las cosas de este mundo, nosotros permaneceremos firmes, nosotros vamos a ser cuidadosos, vamos a estar atentos siempre. Y vemos ahí en el relato ahí del libro de Daniel que estos varones, estos fueron firmes en su convicción. Aun cuando les tocó ir ahí al horno de fuego, dijo que el Señor los podría librar. Y si no, ellos no negociarían su santidad, ellos no negociarían con las cosas del mundo, ellos permanecerían firmes, creyendo en el llamado que le hizo su Señor, su Salvador. ¿Sabe qué, mi hermano querido? Si usted se fija, muchas veces nosotros descuidamos nuestra vida como cristiana, como jóvenes, porque estamos en este mundo, y como dice la palabra, pero no somos de este mundo, y hace de que nosotros nos pongamos ahí a estar en situaciones donde somos seducidos
por los deseos pecaminosos de este mundo. Nos dejamos llevar aún con las amistades y aún dice la palabra que no se conviertan, que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Como decía ahí el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, decía. Palabras firmes de siervos que nosotros vemos en la palabra del Señor, que nos revelan de el cuidado y de la convicción que como hijos de Dios y como enseña su palabra nosotros tenemos que tener. Mírelo a Josué. Josué dice que el joven Josué no se apartaba de la presencia de Dios. Él estaba buscando día a día. Él estaba con la lámpara con aceite, llena de la unción, de la presencia. Dice que el joven no se apartaba del tabernáculo, ¿verdad? Este es el desafío para nosotros en este tiempo de confinación, tiempo de cuarentena, tiempo donde usted tiene para meditar y pesar su corazón. Que esta parábola nos confronte y digamos nosotros si estamos o no estamos preparados. Si somos de las prudentes o de repente estamos siendo insensatos. Este es un tiempo para reflexionar, para acercarnos y decir, nosotros estamos de repente con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. De repente ahí como equilibrista, ¿verdad? Un pie ahora en la iglesia, mañana medio que estoy trastabilleando. Entonces ese es un tiempo para decidirse. Es un tiempo para decir de qué estamos hechos. Es un tiempo de pesar en nuestras vidas y decir en este momento cómo está mi vida, cómo está mi lámpara. ¿Somos de qué grupo? ¿Del grupo de las prudentes o somos del grupo tristemente de las insensatas? Que creemos de repente que por ir a la iglesia, por asistir, por no faltarse al culto, que todas esas cosas están bien, sí. Que el Señor toca nuestras vidas, que la palabra de Dios no vuelva vacía, es verdad. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Somos de los que somos o somos de los que parecemos? Qué triste sería encontrarnos en una situación de estar preparados, de estar listos, de arreglarnos para la boda y quedar de repente rezagados o afuera o distraídos o durmiendo. Dice la palabra del Señor que todas ellas cabecearon. Y dice también de que se durmieron, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro corazón? Es un tiempo de decir, ¿cómo estamos? ¿Somos verdaderamente o simplemente parecemos? Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Esta expresión muestra que estas vírgenes representan verdaderamente a esos cristianos que están día a día buscando de la presencia de Dios, que anhelan, que tienen esa sed del deseo de buscar y hacer la voluntad de Dios. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearan todos y se durmieron. ¿Sabe qué? Este es una sensación que siempre va a tener uno como cristiano. Es el camino donde usted se va a encontrar muchas veces de repente como estas vírgenes. Dice que las 10 cabecearon, dice que las 10 estaban ahí casi durmiendo hasta que durmieron, ¿verdad? Porque esa es la naturaleza del ser humano. Siempre nosotros postergamos las cosas. Siempre creemos que primero hay que hacer lo que está de día y hacemos y correteamos por el día y vamos y volvemos y estamos afanados y estamos cansados y estamos aletargados de repente. Muchas veces nos encontramos desanimados también porque algunas cosas en nuestra juventud, con todo el vigor, con toda la fuerza que nosotros tenemos, creemos y queremos que las cosas nos salgan bien, ¿verdad? Pero cuando no salen bien nos desanimamos, postergamos las cosas de Dios, dejamos siempre para último momento. De repente hoy día tenemos que salir rápido a la universidad, de repente tenemos que correr hoy día al trabajo, de repente tenemos que hacer muchas actividades y descuidamos
lo que es importante, lo que es primordial, llenar esta lámpara día a día en la búsqueda del Señor, que el Espíritu Santo sea llenando nuestras vidas verdaderamente. Y como dice la palabra, de repente a unos creemos que está por tardanza el Señor, ¿verdad? Por eso le acompaño que rápidamente se vaya a 2 de Pedro capítulo 3 en el versículo 3 dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, versículo 4, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Misericordia, mi hermano. Dice que aparecerán burladores diciendo: ¿acaso no iba a venir Cristo? ¿Acaso no iba a ser ya en estos tiempos de que el Señor iba a volver por su iglesia? ¿Y sabe qué? Y muchos lo tienen por tardanza. Y la palabra del Señor dice aquí más adelante en el versículo 9, dice que el Señor retarda su venida por misericordia, para que ninguno se pierda, para que todos vengan al arrepentimiento. Dice la palabra del Señor en este mismo capítulo que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y que no tomemos a poco esta palabra, que no lo tomemos como tardanza, es la misericordia de Dios que tiene para con cada uno de nosotros, para que ninguno se pierda, para que todos vengamos al arrepentimiento y podamos salvarnos, para que todavía cuando venga el novio nosotros estemos preparados, estemos listos con nuestra lámpara, pero en nuestra lámpara esté el aceite de su presencia, mi amado hermano. Es importante que usted como cristiano se vista de las vestiduras espirituales, como dice la palabra, que tomando el escudo de la fe, con el cual nosotros podamos apagar todas las mentiras, todos los dardos de fuego del maligno, del enemigo, de que todas las cosas que él dice, todavía hay tiempo, dejarlo, postergarlo, no puedes hacerlo bien, eres fracasado, no te salen las cosas como de repente no eres para ser cristiano. Todas esas cosas son mentiras que el enemigo, porque él es padre de mentira y dice la palabra del Señor que él miente desde el principio. Mire que no se deje usted engañar por los dardos de fuego del maligno. Usted es apartado. Dice que él está esperando. Dice la palabra del Señor, está a la puerta tocando y llamando. Aquel que abre la puerta, dice la palabra del Señor, que él entrará y cenará con él y él conmigo, dice, ¿verdad? Es un tiempo donde usted como joven cristiano debe tomar día a día las decisiones correctas, llenar la lámpara, llenarse de la presencia de Dios. Es que usted decida día a día tomar decisiones sabias. Y la decisión sabia, con sabiduría, como dice el proverbio, es: busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. El proverbio dice de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ese temor nos hace a nosotros ser cristianos, ser jóvenes piadosos. Piadosos quiere decir semejantes a Cristo. Que nosotros busquemos en su palabra, que es la lámpara, buscar asemejarnos más a nuestro Señor. Y que se cumpla esa palabra que dice que Él nos perfeccionará día a día hasta la venida de Cristo. Que Él será propicio para ir perfeccionándonos. Que si de repente hemos caído, nos encontramos en el piso ya aletargados, desmayados, de repente unos durmiendo. Este sea el tiempo de recibir la mano del Señor y el Señor en su infinita misericordia pueda levantarnos. Como un padre amoroso que levanta a su hijo y le da una oportunidad más en esta vida. Mi amado hermano, quiero que usted sepa que el Señor está dispuesto, esperándolo día a día. Y aún de repente usted cuando se siente cansado del día, usted pueda decir en ese momento: me siento cansado, me siento de repente abatido.
pero voy en busca de ese aceite. El aceite simboliza, mi amado hermano, esa chispa que enciende nuestro espíritu con el Espíritu de Dios y hace que nosotros podamos discernir de lo que está bien y de lo que está mal. Que podamos nosotros decidir por la vida y no por la muerte. Decidir nosotros por el bien y no por el mal. Decidir nosotros servir a Dios en espíritu y en verdad. Buscarlo aún, como les decía, cuando esté cansado, usted rendirse y decirle, Señor, estoy cansado. De repente ya medio dormitando, arrodillarse y decirle, Señor, son los últimos minutos de este día y yo quiero entregártelos a ti. Decirte que me siento cansado. Decirte que fue de repente un día difícil, pero yo quiero descansar en ti. La palabra del Señor dice eso. Aquel que se siente cansado, aquel que se siente cargado, venga a mí, dice el Señor, y yo lo voy a hacer descansar. El Señor es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, Él es quien alienta nuestra vida, Él es el que nos da de nuevo día a día su misericordia para que nosotros podamos empezar un nuevo día. Hoy día que usted está escuchando esta palabra, este desafío de parte del Señor, usted pueda decir, hoy yo me levanto, ya no cabecearé más, me presentaré delante del Señor. El Señor llenará de aceite mi lámpara y yo estaré preparado para el día. Yo estaré diciendo, heme aquí, Señor, yo estoy dispuesto. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mire la diferencia entre las prudentes y las insensatas. Las insensatas tenían el conocimiento bíblico, pero no habían descuidado de mantener suficiente aceite en sus lámparas. Habían descuidado de mantener. Se les fue ese pequeñísimo detalle. Podrían tener conocimiento, podrían asistir, podrían hacer todo lo que humanamente se puede hacer, pero ¿sabe qué? Descuidaron esa comunión con el Señor, descuidaron esa intimidad con el Señor, de buscarlo, como dice la palabra, ahí en lo secreto, ¿no? Que podamos acercarnos ahí en lo oculto de nuestra habitación y clamar a nuestro Señor, pedirle fuerza, pedirle su bendición, pedirle su cuidado. Eso es lo que diferencia entre la que es prudente y la que fue insensata, ¿verdad? Cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, ¿sabe qué? Se vuelve tibio, dice la palabra. Por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino tibio te vomitaré. Qué palabra difícil, ¿verdad? Pero el problema es ese descuido, que nosotros no prestamos la debida atención. Cuando nosotros descuidamos nuestra responsabilidad espiritual, nuestras actitudes pasadas vuelven nuevamente. Cuando nosotros descuidamos la palabra, cuando nosotros descuidamos la oración, cuando nosotros descuidamos esa intimidad, esa vieja manera de vivir que teníamos antes, ¿sabe qué? Vuelve. Y es el acoso constante de que ya ese viejo hombre quiere nuevamente tomar posesión. Esas viejas, como dice la palabra del Señor, esa vieja manera de vivir quieren volver nuevamente. Por eso la palabra del Señor insiste y dice, renovaos del entendimiento de vuestra mente, que nos renovamos. En otro tiempo pudimos ser diferentes, pudimos amar las cosas del mundo, podíamos de repente negociar con las cosas y las pasiones juveniles, pero hoy día quiero desafiarlo, quiero animarlo, mi amado hermano, a que usted sea ese joven que no está dispuesto a negociar con sus principios. Quiero desafiarlo, mi querido joven, de que usted no negocie con la fe, no negocie con ese llamado que usted ha recibido de parte de su Señor.
Estos son tiempos difíciles, es tiempo de que usted recapacite, que se ajuste, que revise cómo está la lámpara, si tiene el suficiente aceite, si está lleno, perdurará, alcanzará ese aceite que es la palabra, está haciendo viva en sus vidas, mis amados hermanos, que puede alcanzar para el día cuando el Señor llame. Usted se encuentre lista, preparada, con su lámpara, pero en su lámpara tenga el suficiente aceite. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros perdemos esa vida espiritual del primer amor, cuando ese fuego es intenso, color violeta, lleno de vida, ¿verdad? Y va menguando, y cuando nosotros descuidamos va menguando, y ahí empieza el declive de esa pérdida de aceite. Cuando nosotros posponemos nuestro tiempo de Dios, que de repente hoy día nos levantamos fatigados y no nos presentamos delante de nuestro Señor. De repente estamos muy preocupados y en vez de orar, en vez de clamar, nos ponemos a mirar de repente las noticias o nos ponemos a mirar en las redes qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a pasar, si este lunes levantan la cuarentena, no levantan, si va a ser dinámica, no va a ser dinámica, no importa, mi hermano. Lo que debe importar principalmente en nuestras vidas y en nuestros corazones es el buscar de Dios. Dice su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas, ¿verdad? Quiero concluir diciendo, mi amado hermano, que este es un tiempo donde usted pueda sopesar cómo está su vida en el Señor, cómo está esa lámpara. ¿Tiene el suficiente aceite? ¿Tiene usted ese primer amor en el cual usted llegaba a la iglesia, buscaba al Señor, esperaba el sábado para ir al ayuno, esperaba los sábados para ir a los jóvenes y salían de los jóvenes y quería seguir compartiendo con sus hermanos, amaba al Señor, amaba a la iglesia, pero en estos 83 días medio que han menguado algunas cosas en mi vida. He estado de repente distraídos en los afanes de este mundo, distraído en las noticias, distraído en qué voy a hacer después de que pase este tiempo de cuarentena. No ese es el tiempo de ahora, es el tiempo de decir, voy a buscar, voy a llenar mi lámpara, voy a buscar de la presencia de Dios, voy a avivarme en su presencia y en su espíritu. Muchas veces nosotros entendemos mal que queremos una iglesia avivada, queremos una iglesia de fuego, pero ¿sabe qué? El fuego es usted es la iglesia, mi amado hermano. Usted es el que tiene que avivar el fuego de Dios en su vida. Usted ahorita no se está congregando en cuatro paredes, usted es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en su vida, en su corazón, mi amado hermano. Su presencia está en la búsqueda del Señor y de su palabra, hacerla por obra. Recuerde que la fe sin obra es muerta. Entonces yo tengo que mostrar mis obras, tengo que mostrar que mi vida ha producido un cambio porque el Señor tocó mi vida, porque Él me transformó. Como dice Apocalipsis capítulo 2, de que volvamos a nuestro primer amor, que meditemos y veamos en qué circunstancias nos encontramos y vengamos a esas primeras obras, a ese primer amor, a ese primer deseo de buscar al Señor y de hacer cumplir lo que dicen sus conceptos, sus preceptos, lo que dice la palabra del Señor. Que yo sea un joven verdaderamente temeroso de Dios, que esté buscando esa santidad que muestra su palabra. ¿Sabe qué? Porque es triste lo que dice, que sin santidad nadie puede ver la gloria de Dios. Es un tiempo de decisión, que usted decida buscar al Señor, que usted decida llenarse de su espíritu, llenarse de su presencia. Es un tiempo
donde usted decidirá día a día qué es lo que va a hacer. Se llama libre albedrío. Usted decide, mi hermano, amar al Señor y decida para bien. Dice la palabra del Señor, y con esto concluyo diciendo, delante de ti hay dos caminos. El camino del bien y el camino del mal. El camino de la vida y el camino de la muerte. Decide pues tú ese camino de búsqueda del Señor, de llenarse de su presencia, de avivar el fuego de Dios en su vida y en su corazón. Lo animo, mi amado hermano, porque la fuerza de la iglesia, la fuerza está en los jóvenes. Usted despiértese, no cabecee, no se duerma, mi amado hermano. Este es un tiempo de levantarse, es un tiempo de cosecha, mi amado hermano. Es un tiempo de levantarse y de ver. Dice que los campos están llenos. Oremos para que el Señor envíe más gente para poder recoger esta cosecha, que después de esta cuarentena, que después de este tiempo va a haber corazones dispuestos, corazones que buscan de Dios, corazones que buscan la sanidad, corazones que necesitan ser restaurados. Y usted debe estar, heme aquí, Señor, yo iré, yo hablaré, enseñaré tu palabra, aquella palabra que es vida y es eficaz. Lo animo, mi amado hermano. Es un tiempo de despertar, es un tiempo de buscar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por el desafío que haces, Padre, a tus jóvenes hermosos, Señor, a tu iglesia joven, Señor. Yo entrego, Señor, este tiempo, Padre, para que seas tocando los corazones, que seas tocando, Señor, las vidas de los jóvenes, Señor, y ellos estén dispuestos, Señor, a levantarse, Señor, a ir, a estar preparados, que sus lámparas, Señor, se llenen en esta hora de tu aceite, Señor, se llene de tu presencia, Señor, se llene de tu espíritu, mi Dios, y brote en ellos, Señor, las ganas, el deseo, la convicción, Señor, de servirte, de seguirte, Señor. En estos tiempos, Señor, se levanten, Señor, tus jóvenes, Señor. Se levanten, Señor. Tú toca trompeta, Señor, en esta hora, Señor. Y sea, Padre, un tiempo de avivamiento, un tiempo de renuevo, Señor. Un tiempo, Señor, donde los jóvenes, Señor, buscan hacer tu voluntad. Son de testimonio, Señor. Como dice tu palabra, ellos son esa luz, Señor, que no es puesta debajo de una mesa, que no es puesta debajo del almud, Señor, sino que es puesta en alto para que alumbre, para que brille, Señor, con ese aceite que es tu Espíritu Santo. Te doy las gracias, Señor. Toda la honra y toda la gloria es para ti, mi Dios, porque tú eres el único digno. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados jóvenes, Dios me los bendiga. Reciban esta palabra que es de parte del Señor para sus vidas. Recibamos y vayamos, estemos despiertos, estemos velando, porque el Señor viene pronto. Amén.